5 historias de terror ocurridas a conductores de Uber. Historia 1. Desde hace 3 años que soy conductor de Uber y me he llevado a diferentes tipos de pasajeros dentro de mi coche. Entre ellos, gente muy extraña. Pero lo que les voy a contar a continuación fue lo más impactante que me sucedió. Me encontraba conduciendo por una zona adinerada en Los Ángeles, California. Yo soy de origen hispano, pero desde hace muchos años estoy viviendo en los Estados Unidos. Como les decía, iba conduciendo por esa zona. Todo parecía estar muy tranquilo. Esperaba mi primer viaje, el cual me salió alrededor de las 9 de la noche. Vi que no era muy lejos de esa zona. Me quedaba como a 30 minutos. Al ver la mujer que me solicitó el viaje, pude notar que tendría alrededor de unos 50 años, pero para su edad, era de muy buen porte. Conduje lo más rápido que pude para llegar a tiempo, pero tardé como 10 minutos más de lo pensado, ya que había ocurrido un accidente cerca del lugar de mi destino, así que tuve que rodear la zona. Al llegar al domicilio, pensé que la mujer estaría molesta por mi demora, pero noté que no había nadie en la entrada. Me encontraba en la entrada de su domicilio, pero no salía nadie. Pasaron algunos minutos y decidí abrir los mensajes para avisarle que ya no me encontraba en su domicilio, y me percaté que ella ya me había escrito mensaje. Eran puros símbolos y letras. La verdad, no comprendía lo que ella me escribía. No le tomé mucha importancia a esto y simplemente le respondí que ya me encontraba en la entrada y que me disculpara por la demora. Pero noté que ella no respondía. Al mirar su casa noté que alguien se había asomado desde una ventana de la planta alta, pero no logré alcanzar a ver quién era. Pero sí estoy seguro de que se trataba de una silueta masculina. Probablemente era su esposo, o tal vez su hijo, quien al verme le avisaría que ya estaba yo en la entrada esperándola. Me imaginé. Pero siguieron pasando los minutos y no salía nadie. Al mirar mi celular, noté que me había escrito otro mensaje. Disculpa, voy a cancelar mi viaje. Ya no saldré. Yo le respondí que no había problema, que pasara buenas noches, pues no quería demostrarle que sí estaba algo molesto, ya que había rechazado otro viaje que me salió casi al mismo tiempo que ella. Pero bueno, dije dentro de mí que estaba bien, pues esto suele pasar en este tipo de trabajo. Hay muchas personas que te cancelan a la mera hora, aunque ya hayas llegado al lugar de destino. Así que me fui del lugar. La noche fue muy normal. Tuve algunos viajes y posteriormente me fui a descansar a mi casa. Al día siguiente me llamaron de la compañía de Uber. Me comentaron que la policía me estaba buscando para interrogarme, ya que vieron mi coche en las cámaras de seguridad afuera de la casa. Le pregunté por qué razón me querían interrogar y me dijeron que la razón era porque en esa casa habían asesinado brutalmente a una mujer y mi auto se encontraba afuera momentos antes de que esto sucediera. Yo quedé muy desconcertado al escuchar esto, que sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Colgué e inmediatamente me dirigí a la estación de policía, pues quería resolver este problema cuanto antes. Ya estando en la estación me interrogaron y pude darme cuenta que la víctima se trataba de aquella mujer que me había cancelado el viaje la noche anterior. Los oficiales me pidieron les mostrara los mensajes que había intercambiado con la víctima. Les comenté que había visto la silueta de un hombre asomándose por una de las ventanas de la casa. Ellos me dijeron que ese hombre que había visto
Se trataba del asesino, pues la señora vivía sola y ese hombre era un prófugo que se había escapado de la cárcel. También me comentaron que el mensaje que recibí, donde me cancelaba el viaje, lo había escrito el asesino. Al terminar con el interrogatorio me fui a casa llorando todo el camino, ya que me sentía culpable por no haber podido ayudar a aquella mujer. Si tal vez me hubiera quedado más tiempo, me hubiera dado cuenta de algo y llamar a la policía. Pensé que pude haber hecho algo por ella y evitar aquel terrible suceso. Pero no hubo ninguna señal que me alertara de aquella mujer que estaba en peligro. Yo hubiera podido hacer algo por ella. A este tipo de situaciones nos exponemos todos los días, los que nos dedicamos a este oficio. Nunca sabremos con exactitud qué nos depara cada día. Yo continúo trabajando en Uber, pero créanme que desde ese día he estado más paranoico en cada uno de mis viajes. En fin, espero les haya gustado mi historia. Historia 2. Hola, soy Gerardo y tengo trabajando aproximadamente 3 años como conductor de Uber. Estuve en esa labor por poco tiempo, pues desde aquel suceso que les contaré. Ahora decidí renunciar para siempre a este oficio. Ustedes hubieran hecho lo mismo que yo. Me gustaba trabajar por las noches, ya que en ese horario había menos conductores de Uber y por lo tanto había más trabajo. Una noche comencé a trabajar alrededor de las 10 de la noche. Hice algunos viajes. Ya como a las 2 a.m. me llegó una notificación en la aplicación que solicitaban un viaje. Sinceramente, no quería tomar ese viaje, ya que el destino era un lugar muy peligroso debido al crimen organizado y mucho más a esas horas de la noche. Y lo más extraño era que el tipo que me solicitó el viaje no tenía foto de perfil, dado que la aplicación siempre te exige una. Lo que me animó a tomar el viaje fue que el tipo me dijo que me daría el 15% del viaje como propina, pues él reconocía que estaba muy lejos. Aunque tenía mis dudas, al final lo acepté y me dispuse a llegar a la ubicación para recogerlo. Al llegar al sitio, reconozco que sentía algo de temor, pues era una zona muy peligrosa, donde siempre había robos e incluso homicidios. El lugar donde recogería a la persona era una casa que se veía en muy malas condiciones. Cualquiera diría que era una casa abandonada, pues aparte de todo, no tenía luz. Aún así, me estacioné y esperé a que el hombre apareciera. En menos de un minuto, salió el tipo, pero me quedé impresionado al verlo, pues el hombre estaba vestido de payaso. Su disfraz era aterrador, como sacado de un cuento de terror, pero decidí no mostrar mi temor, ya que el hombre se iba acercando aún más. Sinceramente les digo, a mí siempre me dieron mucho miedo los payasos, así que ya se imaginarán mi reacción. El sujeto se subió a la parte trasera del vehículo. Se portó muy amable. Me dijo buenas noches y me agradeció por haber tomado su viaje. Me dijo que había pedido 3 veces un Uber, pero nadie quería tomar su viaje, excepto yo. Me lo decía con una sonrisa algo inquietante y aterradora. Yo simplemente le contesté con una sonrisa y me dispuse a manejar. Vi que traía una maleta colgada en su hombro, pero supuse que era donde traía todas sus cosas para cambiarse, después de salir de algún show que realizara. En eso comenzamos a salir de la ciudad. No había casi coches en las calles, todo estaba muy tranquilo y oscuro. El lugar era aterrador en pocas palabras. En todo el viaje el sujeto me iba viendo por el retrovisor
y cuando volteaba a verlo, él me sonreía. Ya comenzaba a sentirme algo incómodo por la situación, y una sensación como cuando estás en peligro. Se me hizo algo eterno en lugar de destino. Yo ya quería llegar al lugar para que aquel sujeto se bajara y yo pudiera llegar a mi casa. Pero después de ese viaje, no me sentía bien para realizar más esa noche. El ambiente se sentía algo turbio, y que aquel hombre estuviera vestido de payaso lo hacía aún más aterrador. Ya por fin nos encontrábamos más cerca del lugar de destino, pero lo extraño era que en aquel lugar no había nada, solo había monte. Detuve el coche y le dije al hombre que ya habíamos llegado a la ubicación. Él me comentó que sí, que me agradecía por el viaje y me dio la propina que me había prometido. Se bajó y yo comencé a conducir. Mientras me alejaba de ese lugar, podía ver al sujeto, quien estaba sobre la orilla de la carretera, observando y sin quitar esa macabra sonrisa de su rostro. Yo aceleré, pues lo que más deseaba era alejarme de ese lugar lo antes posible y conduje hasta mi casa. Cuando por fin llegué a mi casa, saqué el dinero que el tipo me había dado, pero noté algo raro. 2 de los billetes estaban manchados de algo rojo. No sé si era sangre, pero al parecer eso era. Dejé el dinero en el cajón y no quise gastarlo, ni siquiera tocarlo. Me fui a dormir y traté de olvidar esa aterradora noche que había pasado. Pasaron algunos días y un día por la tarde me encontraba con mi madre viendo las noticias en su sala. Fue cuando volví a ver. Era ese payaso aterrador. Salió un reportaje que lo estaban buscando, pues estaba prófugo, ya que era responsable de la muerte de al menos 3 niños. El tipo había secuestrado a los infantes, y aunque sus familias habían pagado los rescates, el hombre aún así les quitó la vida. Sabían que se trataba de él, pues ya lo habían captado varias cámaras de seguridad. En su casa habían encontrado varias pertenencias de los pequeños, aunque sus restos habían sido encontrados fuera de la ciudad. Todo esto parecía sacado de una película de terror. Yo comencé a recordar aquella maleta que llevaba colgada al hombro y me preguntaba si en ella llevaría el cuerpo de alguno de los niños que asesinó. Eso me aterró por completo. Claro que fui a dar mi declaración a la estación de policía, y no tardó una semana cuando al tipo lo encontraron. Él está cumpliendo ahora su condena. Yo, claro que renuncié. Ya no continué trabajando para Uber, pues esto me dejó marcado de por vida. Los que nos dedicamos a este oficio, sin duda alguna, nos exponemos a tantas situaciones de riesgo, pues no sabemos a quién subimos a nuestros coches. Incluso puede llegar a ser un asesino. Gracias por escuchar mi historia. Historia 3. Hola, mi nombre es José Luis y me dediqué a trabajar como conductor de Uber ya hace un año. Por el momento, ya no me dedico a ese trabajo, pero mientras que estuve ahí, me pasaron ciertos sucesos algo extraños, pero este que les voy a contar fue el más perturbador. Eran como las 8 de la noche y me llegó la notificación a mi teléfono de alguien solicitando un viaje. Era un chico que se encontraba fuera de un centro comercial que estaba cerca de mí, así que rápidamente acepté el viaje y fui a recogerlo. Al llegar al lugar, vi al joven que estaba sobre la banqueta y le pregunté si él era Raúl. Me dijo que sí con la cabeza y se subió al coche. Comencé el viaje y por lo regular siempre les hago plática a mis clientes para hacer más ameno el viaje. Así que comencé a preguntarle a este chico cómo había sido su día, pero el chico era muy callado. No me respondió y solo iba viendo hacia el frente sin decir
una sola palabra. Sinceramente, nunca me había tocado una persona que no me respondiera a una pregunta que le hago. Se me hizo muy extraño, pero aún así, no quise darle mucha importancia. Ya no insistí, pues tal vez el chico había tenido un mal día, o simplemente no tenía ganas de hablar, y así que realicé el viaje en silencio. Él venía en la parte trasera del lado contrario mío, así que podía verlo con claridad desde el retrovisor. En ese momento, recibí un mensaje de la app de Uber. Era el chico que me había solicitado el viaje y me preguntó que dónde estaba, que aún me estaba esperando en el centro comercial. Al ver esto, se me erizó todo mi cuerpo y de inmediato me pregunté quién rayos se había subido a mi coche. En eso volteé hacia atrás y noté que ahí ya no había nadie. El chico que iba en mi asiento trasero ya no estaba. De la impresión, casi pierdo el control del coche, pero logré estacionarme. No podía creer lo que había pasado. ¿Cómo pudo una persona desaparecer así? Vi que el otro chico de la app me seguía escribiendo, pero le tuve que cancelar el viaje. No podía seguir trabajando con todo lo que me acababa de suceder. Así que llamé a mi novia para contarle todo lo que me había sucedido, y ella se emocionó al oírlo. A ella le encantan todos estos temas de fantasmas y cosas paranormales. Yo la verdad estaba muy asustado, pero ella simplemente me decía emocionada que le contara cada detalle de lo que me había sucedido. Hasta la fecha no supe quién era la persona que se había subido a mi coche. No sé si era algún alma en pena o algo más, pero solo de recordarlo me da escalofríos en todo mi cuerpo. Es algo que jamás olvidaré. Historia 4. Hace ya algunos años, cuando me dedicaba a trabajar de conductor de Uber, me pasó un suceso algo aterrador con una pasajera. Una señora de unos 65 años solicitó un viaje desde la app. Ella se encontraba en la terminal de autobuses y quería ir hacia su casa. Llegué al lugar y le ayudé a subir sus maletas en el auto. Ella era una persona muy amable y no sucedió nada inusual en el camino. Ella me contó que su esposo la esperaba en casa y que ella no solía dejarlo solo por mucho tiempo, pero le había surgido una emergencia y ella tuvo que salir de la ciudad. Una amiga había enfermado de gravedad, así que fue a verla. También me dijo que ella y su esposo nunca tuvieron hijos y se sentían algo solitarios, pues casi nadie los visitaba. Por esa razón le dolía dejarlo solo. Yo también le platiqué algunas cosas de mi vida, tratando de ser amable con ella y hacer más ameno el viaje. Al llegar a su domicilio, le ayudé con sus maletas nuevamente. Las bajé del coche y ella me pidió el favor de que las metiera hasta su casa, pues ella estaba algo cansada de cargarlas. Le dije que sí con gusto, así que me abrió la puerta e ingresé para meter las maletas. Cuando me metí en esa casa, lo primero que pude ver es la silueta de una persona sentada en el sofá. Pude ver que se trataba de su esposo, pero lo perturbador de todo esto era que al verlo mejor, se trataba de una persona momificada. La señora al entrar a su casa, se metió como si nada y le dijo al cadáver: ¿Me extrañaste? Mientras ésta le daba un beso en la frente. Yo quería salir corriendo de ahí, pero la señora me dijo que me esperara para poderme dar la propina. Yo le respondí que no se preocupara, que así estaba bien y que ahí le dejaba sus maletas, que ya tenía que retirarme. No podía estar un segundo más ahí, así que salí lo más aprisa que pude. Me dirigí a mi coche y me fui de ahí lo más rápido posible hasta mi casa, pues después de todo lo que vi, ya no pude seguir trabajando esa noche. Sin duda, hay mucha gente extraña a nuestro alrededor,
pero lucen como personas normales. No hay que confiarnos. Historia 5. Soy conductor de Uber desde hace ya algunos años. Por lo regular, trabajo de noche, ya que por el día asisto a la universidad. De hecho, este empleo me ayuda a pagar mis estudios. Esto que estoy por contarles, me sucedió una noche que salí a trabajar como siempre, alrededor de las 3 de la mañana. A esa hora me salió un viaje, y dudé mucho en tomarlo, pues estaba muy cansado, y quería ir a dormir algo para ir temprano a la universidad. El viaje era un camino largo, y sería una buena paga. Por eso, accedí a tomarlo. Se trataba de un tipo que quería que lo llevara a un domicilio que se encontraba cerca de la playa. Así que me dispuse a recogerlo en la ubicación señalada. Al llegar, noté que era un chico de unos 20 años. Había otro joven y una muchacha también. Los 3 jóvenes se subieron al coche, y yo comencé a conducir. Me percaté de algo extraño que pasaba con la chica. Ella se veía algo distraída. Pensé que tal vez estaba algo ebrio, pues los chicos tuvieron que ayudarle a subir al auto. Tenía su mirada perdida. No pude contenerme y tuve que preguntarles a los jóvenes si la chica se encontraba bien. Uno de los chicos me contestó que sí, que todo estaba bien. Me dijo que era su novia y que simplemente había tomado de más. Venían de una fiesta de uno de sus amigos. El tipo se portó amable conmigo y me dijo que agradece por preguntar. Yo seguí conduciendo y los 3 jóvenes estaban callados. La chica estaba recargando su cabeza en el hombro del sujeto que dijo que era su novia, quien tenía la mirada completamente perdida. El otro tipo solo se dedicó a mirar a todos lados durante el viaje. Ya casi llegábamos al punto de destino, cuando la chica comenzó a reaccionar un poco, como que quería hablar, pero no le salían las palabras. Se veía algo alterada. Los hombres solo le decían que se calmara, que guardara silencio, que ya pronto llegaría y que la pondrían a dormir. Pero la chica se movía mucho, como que algo la hacía sentir incómoda. Sinceramente, al ver todo esto, yo comencé a sentirme incómodo también. Comencé a dudar si en verdad ese tipo era su novio, pues la joven no parecía estar alcoholizada, parecía más bien que la tenían drogada. Yo, la verdad, comencé a ponerme cada vez más nervioso. Pero ¿qué podía hacer yo con estos 2 sujetos? Traté de analizar la situación y me dije que al llegar al destino, llamaría a la policía para que ellos se hicieran cargo y vieran si la chica se encontraba bien. Y así lo hice. Los dejé en el lugar donde pude notar que había una pequeña casa escondida en el monte, muy afuera de la ciudad. Se bajaron y bajaron a la chica. Al dejarlos ahí, me alejé y de inmediato llamé a la policía para reportar la situación. Les di la dirección y me fui a mi casa. Hasta la fecha me arrepiento de haber hecho eso, pues al siguiente día, como a eso de las 6 a.m., me llamó la policía solicitando mi presencia en la fiscalía, pues querían que declarara como testigo. Habían encontrado los restos de la chica de la noche anterior en ese mismo domicilio donde la había dejado. Los hombres que iban con ella estaban prófugos y la madre de la chica declaró que ella no tenía novio. Yo estaba más que arrepentido por no haber podido hacer más por aquella chica, pues yo sabía que estaba en peligro y no pude ayudarla. Aquellos sujetos me mintieron y privaron de su libertad a esa pobre chica. Jamás dieron con esos sujetos, pues el perfil de la app de Uber, desde donde solicitaron el viaje, había sido creado con una identificación robada. Esto aún sigue siendo algo duro de contar, pues vivo con la culpa desde aquel día.